Sergi, buenos días. ¿Qué tal, Marcel? ¿Cómo estás? Encantadísimo de tenerte con nosotros. Súper encantado. Igualmente, igualmente. Me hace mucha ilusión poder compartir contigo. Sergi, ¿quién eres? Honestamente, no tengo la más remota idea. Y eso es algo que descubrí y que me sorprendió mucho porque tenemos esa cosa de que tenemos que llegar a ser alguien y conocernos profundamente. Pero a más profundo yo he ido de mí mismo, más me he ido dando cuenta de que en realidad no sé quién soy. Solo tengo ideas basadas en recuerdos de lo que yo he vivido, mi historia. Pero si soy realmente honesto y me miro cara a cara, me doy cuenta de que en realidad, más allá de mis experiencias pasadas, no sé qué soy. Por eso lo de sigo investigándolo. Qué interesante. ¿Y cómo crees que en ese proceso de búsqueda o de investigación personal, que creo que muchas de las personas que estamos aquí también estamos en ese camino, cómo tú crees que es la mejor forma de entenderlo? ¿Cómo sé yo que estoy investigando todavía quién soy? Bueno, para mí es muy simple, porque en el momento en el que yo me doy cuenta de que yo estoy sintiendo ciertas emociones que todavía no sé sentir, que yo Mm. estoy viviendo ciertas situaciones de vida que aún no sé vivirlas, ya me doy cuenta de que hay espacio para la investigación, para el descubrimiento, para el aprendizaje, si quieres. Entonces, cuando yo veo que estoy sufriendo o que me siento incómodo en una relación o con mi hijo, en cualquier espacio ya me doy cuenta de que ahí hay material, vamos. ¿Vale? Sergi, cuando te hice la invitación y leíste el flyer que hicimos de bienestar o búsqueda de empleo consciente, ¿qué fue lo primero que se te vino en mente? Una paradoja, me vino a la mente una paradoja, porque cuando buscamos algo conscientemente, en este caso el empleo, ostras, la búsqueda se vive desde una perspectiva completamente distinta, porque hay mucha más profundidad en la búsqueda. Nosotros tenemos esa tendencia de buscar el objetivo concreto y nos centramos en ese objetivo concreto, que normalmente siempre está en un tiempo posterior, es decir, en un futuro. Búsqueda de empleo en este caso, ¿no? El empleo, ¿dónde está? En un futuro. Pero el buscador está en el presente y apenas nadie mira al buscador. ¿Cómo me siento realmente? ¿Desde qué lugar estoy buscando ese trabajo? Entonces vi esa paradoja. Si yo busco conscientemente un trabajo, lo que estoy buscándome es a mí mismo en realidad, al buscador. Interesante. ¿Y quién es el buscador entonces? Claro, ahí hay también muchas capas, pero la capa más visible es la capa en la que el buscador se da cuenta de sus necesidades. Quien está buscando empleo es porque tiene una necesidad despierta. Y normalmente hoy en día vinculemos ya directamente empleo a dinero, ¿sí? Sueldo. ¿Sí? Hay una vinculación y hay una búsqueda de una vida mejor, ¿sí? Dentro de todo esto. Entonces, cuando yo miro desde esta perspectiva, ostras, me encuentro directamente a mí mismo en esa necesidad. Y me encuentro a mí mismo no solo con la necesidad de un empleo, sino con un contexto que me está pidiendo que encuentre ese empleo. Entonces, buscar ese espacio interno, cuando yo veo esa necesidad de empleo, para mí es la parte básica, es la puerta de entrada para que luego vayan llegando otras cosas, como por ejemplo el empleo. Sergi, una cosa que, bueno, en estos años que yo llevo, por ejemplo, en el mundo social y acompañando personas en esa búsqueda, hay algo que yo siempre he recalcado que es el autoconocimiento. La importancia de conocerse para poder llegar a donde quiero llegar, ¿no? Y la importancia del ser en este proceso. ¿Cómo ves tú que una persona antes de empezar ese proceso de búsqueda de empleo, primero empiece el proceso de quién soy? Sí, para mí es básico y de hecho de algún modo está integrado, va a la par, ¿no? Va a la par. Pero para mí no tiene sentido tratar de buscar algo, lo que sea, en este caso empleo, si en esa búsqueda yo no estoy mirándome, no estoy, voy a decir esta palabra, no estoy aprovechándolo. Yo ¿Vale? sé que hay momentos donde uno experimenta esa necesidad, que no son momentos agradables,
No son momentos donde uno sienta algo que diga, ostras, qué bonito esto que estoy sintiendo. No, normalmente es al revés. Es, ostras, quiero encontrar un empleo para dejar de sentir todo esto que estoy sintiendo cuando estoy sin empleo. Vale. Pero vuelvo al principio. Si yo puedo usar esta situación, yo puedo usar esta situación para mirarme a mí mismo, el potencial que tiene la situación es distinto. Y entonces la búsqueda del empleo pasa a otro lugar. No es que desaparezca, sino que pasa a otro lugar. Y lo primario, lo primordial es qué está sucediendo conmigo ahora mismo. Eso me vincula a mí, me regresa a relacionarme conmigo mismo, con un nivel de intimidad al que no estamos acostumbrados, a través del cual luego puedo levantar la mirada y mirar las posibilidades que yo tengo enfrente de mí, en este caso, para encontrar un empleo en el que no solo me aporte una economía, sino que me aporte también un crecimiento y me aporte también un espacio donde yo pueda estar feliz. ¿Por qué no? Qué interesante, un espacio donde yo pueda estar feliz. Claro, una persona que a lo mejor está en ese proceso dirá, bueno, pero mi felicidad es el empleo. Y posiblemente para esa persona así sea, pero cuando yo miro estas situaciones, y las he vivido también, Marcel, me doy cuenta de que tenemos esa inercia de poner la felicidad en algo ajeno a nosotros, en este caso en un trabajo. Y fíjate, la idea arquetípica que tenemos de trabajo es la de un sitio al que no me gusta ir para hacer algo que no quiero hacer y que lo hago para otra persona para yo obtener un sueldo, para poder seguir viviendo y poder seguir trabajando. Eso es un arquetipo básico, ¿sí? A lo mejor no todo el mundo responde a esto, pero mayoritariamente está esa creencia en nuestra mente. Entonces, si yo no me miro a mí mismo, no me doy cuenta de que no estoy buscando un trabajo feliz, estoy buscando un trabajo para tener un sueldo. Claro. Pero los trabajos felices también existen. Hay gente que está en trabajos felices. ¿Y cuáles son esos trabajos felices? Pues son aquellos trabajos donde tú estás y tú puedes expresar tus talentos. Trabajos que están en coherencia con lo que tú eres y como tú eres. Porque ¿cuántas veces hemos trabajado en trabajos donde tenemos que renunciar a muchos aspectos de nosotros mismos? Entonces, el coste es muy elevado. Estamos pagando mucho para trabajar en un trabajo que nos ofrece dinero, ¿sí? Pero eso son cosas, son aspectos profundos, ¿sí? Son aspectos profundos que uno no ve cuando está trabajando. Los ve cuando no está trabajando y empieza a ver esas necesidades. Por eso, no estoy diciendo que sea maravilloso no tener trabajo. Estoy diciendo que si no tengo trabajo, lo puedo aprovechar también, lo puedo usar. A mí se me viene a la mente lo de la inversión emocional, ¿no? Estoy invirtiendo en mis emociones, ¿para qué? ¿No? El para qué. ¿Qué podría ser ese para qué? ¿Cómo yo hago esa inversión emocional para llegar a una felicidad plena? Claro, ahí volvemos a lo que tú mencionabas como autoconocimiento, que se basa en una automirada, en una autoindagación, en un mirarse a sí mismo. Yo me doy cuenta, Marcel, de que hay muchos aspectos de mí como humano que están a la sombra, que no veo, que hay una especie de piloto automático reactivo que reacciona ante ciertas situaciones y que son aspectos de mí mismo que no conozco. Entonces, felicidad, coherencia, esa satisfacción interna de ser uno mismo, a veces está muy alejada de cómo funcionamos. Por lo tanto, una clave sería detenernos. Y a veces, el desempleo para algunas personas es un momento de detenerse. Insisto, no significa que no busquemos empleo, no significa viva no tener empleo, no. Es el uso consciente de una situación que ahora mismo estoy viviendo. Ese uso consciente, ¿cuál sería la mejor forma de vivirlo? Eh, Entiendo que cuando uno está en desempleo, en la mente, las emociones y todo empieza a revolucionarse. ¿Cómo podemos vivir ese momento de detenerse? Claro, volvemos a la atención. Si yo atiendo una situación que esté viviendo actualmente en la que yo no estoy
viviendo felizmente, Ujú. me doy cuenta de que la situación me está pidiendo que me detenga. Porque todos mis intentos de resolverla no estaban funcionando, porque si no ya no existiría esa situación conflictiva. Entonces, si yo me puedo detener un momentito a mirar la situación, detenerse a mirar qué es, prestarle atención al contexto, a la situación, me daré cuenta de que justamente la situación me está diciendo, un momento, detente un momento, estate 5 minutos sin empleo, pero conscientemente. Date cuenta de que no tienes empleo. Para un momento tus intentos de encontrarlo, tus intentos de necesidad, para un momento. 5 minutos de reloj. Y verás que si haces ese gesto de tener 5 minutos de reloj, verás con claridad cuántos pensamientos pensamos y cuántos juicios emitimos sobre la situación, que ninguno de ellos me sienta bien y que ninguno de ellos me acompaña a encontrar un trabajo feliz. Ninguno de ellos. Todos son pensamientos basados en el miedo a no tener empleo, el miedo a no tener dinero y la necesidad tácita de encontrar un empleo, sea cual sea, a cualquier precio, para tener ese sueldo que necesito. Entonces, 5 minutos solo una decisión de detenerse. Es simple, es muy simple, pero hay que hacerlo. Eso iba a decir, es muy simple, pero hay que pasar a la acción para que pueda tener ese aprendizaje. Hablas del miedo. Existe mucho miedo al nivel laboral, pero también hay unos miedos propios, pero también hay unos miedos como infundados. Cuando ves noticias, cuando lees el periódico, cuando hablas con el vecino, ¿cómo yo puedo trabajar esos miedos que al fin y al cabo lo que hacen es detenerme, ¿no? Me frenan. Ya, volvemos al contexto. Estoy siguiendo un poco el chat. Muy bien, muy Eh, bien, muy bien. Hay aportaciones muy interesantes. Sí, Y sí, alguien sí. dice, elegir con 55 años ni te miran el currículum, ¿no? Y a colación con lo que estás justamente preguntando, es cierto que yo haya podido experimentar situaciones que confirmen mis miedos y que confirmen mis temores o mi inseguridad incluso, ¿no? Acabamos de leer una en el chat, ¿no? Es un contexto muy claro. Pero, si de nuevo me detengo y puedo mirar el enfoque que yo estoy dándole a la situación, me daré cuenta de que es un enfoque que está basado, de nuevo, en una imposibilidad y en un menosprecio, por decirlo así, en un menosprecio a la situación que estoy viviendo. ¿Por qué? Porque yo internamente ya he determinado previamente que es imposible para mí encontrar un trabajo donde sea feliz. Yo ya he determinado esto. Y que esa determinación, sin darme cuenta, viene, fíjate qué paradoja, esa determinación de yo no voy a encontrar un trabajo que me haga feliz, es imposible, ese pensamiento viene del miedo a no encontrar trabajo. Y eso es paradójico. Ese miedo a que por más que yo intento buscar un trabajo, no lo encuentro, viene de una historia, de una vivencia pasada que yo he vivido hasta ahora, y esa mentalidad nos impide tener ideas, pensamientos o nuevas estrategias que me permitan mirar a contextos completamente distintos, incluso nuevos, incluso sorpresivos. Yo todas las personas, Marcel, que conozco, que descubren cosas en sus vidas, que son inimaginables o impensables, son personas que han vivido procesos intensos y que de alguna manera, de un ejercicio de profunda honestidad, se han detenido a mirarse. ¿Cómo estoy pensando yo esta situación? ¿Cómo estoy pensando yo este contexto? ¿Cómo estoy pensando lo que yo quiero o lo que yo puedo? Y ahí veré que hay muchos pensamientos que no me representan a mí y que incluso no me sirven de mucho. Están ahí y hay que aceptarlos, pero aceptarlos no significa que yo tenga que usarlos para construir mi realidad o ir a buscar empleo. O sea, qué interesante, Sergi. Sí, porque al fin y al cabo nos aferramos a una, entre comillas, realidad, ¿no? Mi realidad es otra, mi realidad no son mis emociones, mi realidad no soy yo, sino eso que necesito, ¿no? ¿Qué pasa cuando nos entregamos a una realidad
que creemos que es la realidad que es, ¿no? Y me olvido de quién soy en ese momento, en ese instante. Claro, es un proceso que a veces no es drástico, suele ser cuando somos pequeños y vamos creciendo y vamos viendo o vamos creyendo que el cómo son las cosas, el cómo está montada la sociedad, el sistema en el que vivimos, es nuestra madre, nuestro padre, es decir, es nuestra fuente de felicidad. Entonces ahí olvidamos un aspecto de nosotros, que es el aspecto vivo de nosotros, el aspecto de cuando éramos niños. Muchas personas piensan que ser niño es ser irresponsable, es una tontería, es ser infantil. No, 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 no tiene nada que ver con esto. Estamos viendo una mentalidad de niño o de niña que tiene que ver con la espontaneidad, que tiene que ver con la capacidad de, bien, me he enfadado con tal persona, pero ¿qué me interesa ahora? Me interesa jugar. Pues ¿sabes qué hago? Quito el enfado y vuelvo a jugar con esa persona. Los niños son capaces de hacer eso, las niñas son capaces de hacer eso, pero esa capacidad nosotros no la hemos perdido. Simplemente hemos decidido mirar a un sistema que es muy estructurado y que no permite mucho esa creatividad, ¿verdad? Así que usamos nuestra mente para introducirnos en un sistema muy prefijado y que no nos permite ideas donde podamos descubrirnos a nosotros, incluso como ciudadanos. ¿Por qué no? Para mí es una fiesta descubrir mi aspecto humano como ciudadano y descubrir un nuevo sentido de trabajo. Yo he descubierto un nuevo sentido de trabajo y para mí ha sido revolucionario darme cuenta de cuántas ideas yo tenía en mi cabeza que en realidad no eran verdad, en realidad no eran verdad. Las veía muy reales, y yo comulgaba con ellas. Pero, ostras, sucedió algo en mi vida donde me di cuenta de que muchas de esas ideas no eran verdad. Mm. O sea, qué interesante cuando te paras a pensar o cuando te paras y te das cuenta de aquello que no era verdad. Voy a decir la palabra brutal, es brutal. Yo tenía un trabajo fijo, estable, tenía un sueldo que estaba contento con mi sueldo y trabajaba en lo que yo había estudiado. O sea, todo bien. Y de repente empiezo a sentir una llamada interna muy profunda de que hay algo más de mí que no conozco y que ese algo más de mí que no conozco pide paso y implica decidir dejar ese trabajo. Para ¡Guau! mí fue tremendo, Marcel, fue tremendo, porque tuve que atravesar todos mis miedos para tomar esa decisión. Y una vez tomada, ostras, me di cuenta de que yo tenía miedo a no tener dinero, pero como yo tenía un sueldo que ya cubría mis necesidades, yo no veía mi miedo. Yo no sabía que vivía en miedo, no lo sabía, porque mi trabajo y mi sueldo lo cubrían. Cuando yo tomé esa decisión y atravesé un tiempo sin empleo, sin dinero, números rojos en mi cuenta bancaria, me di cuenta de cuánto de mí yo estaba escondiendo con ese empleo. Y no estoy diciendo que los que tengan trabajo tienen que dejar su trabajo para experimentarlo. No estoy diciendo esto. Estoy expresando mi caso en particular. Y lo que quiero decir con esto es que debajo de nosotros hay mucho de nosotros que no vemos. Y lo podemos ver también si estoy buscando un empleo. Lo puedo ver también. Es interesante y voy a hacer una pequeña acotación porque lo que estás contando me lleva a mi propia vida personal, ¿no? Mi experiencia de vida. Rápidamente, abogado, vivía en Venezuela, lo tenía prácticamente todo, pero no era feliz. Y tomé la decisión cuando atravesé el miedo de dejar todo atrás, ¿vale? Y venirme a España para alcanzar aquello que creía que me podría hacer feliz. Creo que al día de hoy, después de 8 años, lo he conseguido, pero creo que sigo en el proceso, ¿no? En ese proceso de aprendizaje. Sí es verdad que yo he estado mucho tiempo en números rojos, sí es verdad que estoy muchísimo metido dentro de lo que es el mundo laboral y creo que una de las principales
trabas que nos ponemos es que nos olvidamos de quiénes somos y al momento, porque a lo mejor conseguimos entrevistas de trabajo, pero no pasamos la entrevista de trabajo. Y yo creo que no la pasamos porque nos olvidamos, estamos tan enfocados en ese empleo por lo que me van a pagar, por la empresa que es, que me olvido de quién soy y no llego a pasar esa entrevista, ¿no? ¿Qué tú crees? ¿Cuál es la importancia de ser nosotros mismos en una entrevista de trabajo? Wow, es básica por dos razones y verás que una es extraña, pero por dos razones. Una, porque ser nosotros nos hace dejar de estar encorsetados en la idea de que no nos van a dar ese trabajo. Porque cuando uno va a una entrevista de trabajo, normalmente viene de otras. Entonces, vengo de muchos noes. Entonces, si yo puedo relajarme y ser yo mismo, esto abre una puerta, abre una puerta. Pero también, y esta es la extraña, que si yo soy yo mismo, no corro el riesgo de que me den el trabajo, un trabajo que no encaja conmigo. ¿Sí? Es una paradoja, porque yo No, voy ya, no. A a una ver. entrevista de trabajo para conseguir el trabajo, ¿sí? Y yo entiendo que muchas personas, llegado al punto de que van a decir, me da igual, yo quiero ese trabajo. Perfecto, perfecto. También tiene sentido esto, porque a lo mejor puedo encontrar ese trabajo, estar un tiempo y encontrar otro donde yo esté más a gusto. Claro que sí, claro que sí. Pero el ser uno mismo, mira, conozco muchos empresarios, Marcel, Sí, y cuando hablo con ellos, muchos de ellos están dando un giro en su concepción de lo que es la empresa. Muchos de ellos están empezando a darse cuenta de la parte humana. Ellos le llaman el valor humano y el capital humano, ¿sí? En sus términos. Pero sí. están viendo la importancia de la humanidad, de lo que es el humanismo dentro de la empresa y buscan personas auténticas, porque saben que las personas auténticas tienen esa conexión consigo mismos y eso es sinónimo de creatividad en algún nivel. Y saben que es sinónimo de talento en algún nivel. Entonces me encuentro empresarios que me dicen, no, no, yo prefiero entrevistas de tú a tú donde puedo conversar con esa persona y darme cuenta, me expresan ellos, darme cuenta cuán están en sintonía consigo mismos, cuán honestos son consigo mismos. ¡Wow! Esto para mí fue nuevo empezar a escuchar esto. Entonces, entrevistas donde yo puedo presentarme como soy y presentar mi realidad también, mi realidad, aunque sea una realidad cruda, para mí es muy positivo en ese sentido. Interesante porque yo también apunté que creo que aquí lo escribieron que es persona auténtica, ¿no? Yo siempre hablo, o cuando atendía a gente o cuando daba formación, yo siempre hablo de mostrar eso que me diferencia de otros, ¿no? Y yo creo que lo que te diferencia de otros es ser auténtico. Sergi, ¿qué nos puede diferenciar de otros? Esa pregunta es muy interesante y tiene tela marinera. Para eso te tenemos aquí, Sergi. Estamos, mira, gracias, Marcel. Estamos en una sociedad donde la competitividad es muy importante, donde parece que sea uno de los dioses la competitividad. ¿Por qué? Porque si yo ocupo un lugar de trabajo, no lo ocupa otro y tengo que mantenerlo. Y si en ese trabajo puedo ocupar un puesto superior, hay una competitividad porque lo está ocupando otra persona, ¿sí? Hay otra manera de ver las cosas y es darnos cuenta de que en nuestra singularidad y en nuestra especificidad hay un aspecto sumatorio. Es decir, que todos nos sumamos con nuestras diferencias. Pero primero, de nuevo, tengo que mirarme y conocerme mínimamente como para saber que yo tengo unos aspectos de mí que nadie más tiene. Marcel, la manera en la que tú miras al mundo no la mira nadie más en todo el universo entero. Y la manera en la que la otra persona o los que nos están escuchando en este momento ven la vida, la familia, a sí mismos, el trabajo, el dinero, es única y genuina, pero estamos muy uniformados por concepciones sociales, por concepciones culturales, que están muy lindas y muy bonitas, pero normalmente no responden a nuestra autenticidad. Entonces, si yo puedo pulir un poco, y uso ese gesto de sacudirme, ¿no? De pulir un poco estos aspectos más uniformados y darme cuenta de que hay aspectos de mí que son genuinos,
que no hay nadie que cocine los huevos fritos como yo. Nadie. Ostras, de repente empiezo a entender la cocina de otra forma. Y si me presento a una entrevista para trabajar en una cocina, sabiendo eso, de repente vibro algo, no sé, hay un rollo con la persona que me entrevista a la hora de conversar por mi pasión de haber descubierto que nadie en todo el mundo cocina los huevos fritos como yo, que mira, pum, hace que encuentre ese trabajo. O sea, y seguramente más de uno se estará preguntando, bueno, un par de huevos fritos, o sea, lo hace cualquiera, ¿no? Pues yo estoy seguro que no lo hace cualquiera. Pero esto que dices me lleva a que realmente estamos atados a esas creencias que hemos venido aprendiendo desde pequeños y que se afianzan con el patrón social, ¿no? En el que vivimos. Estoy atado a esas creencias y te voy a poner ejemplos y tú me gustaría que me desarrollaras. Eh, Probablemente tenemos ese sentimiento de obligación que es, tengo que encontrar un buen trabajo. ¿Cómo ves esa creencia? Tengo que encontrar un buen trabajo ¿para qué o para quién? ¿Qué es un buen Claro, trabajo? exactamente, ¿no? Para mí, el cuestionarme es básico. El cuestionarme es básico. Ya desde qué es un buen trabajo, qué es un buen trabajo. Cada uno va a responder a esa pregunta desde su punto de Su vista óptica, sí. y desde el lugar que ocupa en este momento en su vida. Para muchos, un buen trabajo es un trabajo donde se sientan libres. Para otros, un buen trabajo es un trabajo que tenga un sueldo fijo donde pueda descansar ya económicamente hablando. Para otros, sí, hay muchas respuestas, pero de nuevo, la respuesta que yo me puedo dar a mí mismo tiene que ser cuestionable. Si no es cuestionable, sin darme cuenta me estoy aferrando a ella y no me permito ver que es un buen trabajo en realidad. Tenemos la tendencia, y voy a usar la palabra manía, de pensar que las cosas son como yo las veo. No, esto es así. Esto es así porque es así. Y esto es así porque es así. ¿Sí? Cuando hacemos esto, no nos damos cuenta de que estamos encerrándonos a muchas otras perspectivas y a muchas otras opciones que las podemos ver en muchas otras personas. Vemos gente que es feliz trabajando. ¿Por qué tengo que contarme que yo a mí mismo que eso no es posible para mí? Claro. ¿Sí? ¿Por qué tengo que...? Entonces, cualquier pregunta que me haga, como esa que acabas de lanzar, Marcel, yo tengo que mirar primero, honestamente, cuál es mi respuesta. Mi respuesta de qué es un buen trabajo es esta. Vale. Y una vez visto, ya sé dónde estoy. Y una vez ya sé dónde estoy, soltar eso para poder ver otras opciones y posibilidades. Soltar, ¿no? Es que nos lleva de el estar atado a una creencia, ¿vale? Social, familiar, la que sea, nos lleva a tener que soltarla, bueno, trabajarla, por supuesto, para poder alcanzar eso que está detrás de esa creencia, ¿no? Lo que pasa, Sí. Marcel, es que muchas personas, de hecho la gran mayoría, no ven sus creencias. Mm. Cuando miran al mundo con sus creencias, piensan que lo que ven es una realidad. No, el mundo es así. La gente es así. Los jefes son así. Los ricos son así. Los no sé, son así. Sí, tenemos una mente estereotipada y nuestra mente no está diseñada para estar estereotipada. Nuestra mente está diseñada para experimentar nuestra plasticidad, para descubrir que somos más allá de eso. Entonces, es muy importante, de nuevo, responderme según qué preguntas, porque cuando yo me respondo esas preguntas, veo qué creencias estoy usando para definir mi mundo. Y ahí un ejercicio de confianza, que yo sé que está muy mal vista la confianza hoy en día, pero confiar un momento, no solo en encontrar trabajo, sino en que si yo suelto mis creencias, tendré la posibilidad de ver una perspectiva más amplia de la cosa. Y esa perspectiva más amplia abre nuevas posibilidades. Salir de la zona de confort, ¿no? Sería un poco. Totalmente, Ujú. totalmente. Yo no expreso esto como que es la verdad. Yo expreso esto porque cuando yo lo pongo en práctica, ostras, veo sus efectos. Cuando yo suelto lo que para mí es una familia, lo que para mí es un empleo, lo que para mí es el dinero, descubro nuevas formas de verlo
que aportan una riqueza que yo no tenía en mi vida en relación a esos contextos o aspectos. Y esto para mí es fascinante verme, ¿no? Sí, porque además yo creo que cuando no me veo es que creo que empiezo a caer en la queja, empiezo a caer en la culpa, ¿no? Ya, ya creo que te abrí ahí la mente, Sergi. Queja y culpa. Y culpa, Ujú. culpa y queja, dos aspectos, voy a entrar ahí, voy a entrar ahí. Sí, sí, sí. Culpa y queja. Mira, yo estuve trabajando en una mutua de accidentes laborales como fisioterapeuta y atendía a trabajadores y trabajadoras que estaban de baja. ¿Tú sabes, Marcel, cuántos de ellos entraban en depresión? ¿Cuántos de ellos entraban en depresión? Porque muchos de ellos se sentían inútiles Wow. y muchos de ellos, por razones de contrato, etcétera, etcétera, tenían un sueldo inferior. Muchos de ellos no podían ganar las horas extras que ganaban. Entonces llevaban menos dinero a su casa y se sentían, y voy a usar esta palabra porque así me lo expresaban, se sentían un despojo humano. De repente pasaban a ser nadie y tenían un miedo atroz a dejar de ser valorados y a dejar de ser queridos dentro de la familia porque ya no llevaban a casa lo que llevaban. Ah, Claro, si tú empiezas a mirar eso, empiezas a darte cuenta de que tú usas el dinero para sentirte amado. Pero vamos a centrarnos en la culpa. La culpa de no tener trabajo tiene que ser mirada, porque si no, ¿qué ocurre? Que encuentro un trabajo fantástico, maravilloso, he encontrado trabajo, muy bien, pero si yo no he atendido esa culpa sigue ahí hablándome. ¿Y esa culpa en qué se transforma cuando yo he encontrado un trabajo? Esa culpa se transforma en miedo a perder el trabajo. Entonces, estoy en un trabajo que no puedo disfrutar porque tengo pánico a perderlo. Tengo pánico a perderlo. Entonces, si yo puedo ver que hay esa culpa y hay ese miedo, también podré ver nuevas perspectivas de eso. Pero, insisto, no es algo que se resuelve con un manual de cómo atender la culpa, paso 1, paso 2, paso 3. Esto es mucho más auténtico, esto es mucho más noble, es mucho más íntimo. Se trata de que cada uno se mire y descubra su propia culpa. Porque así como nadie cocina un huevo frito como yo, nadie siente la culpa como yo. ¿Sí? Entonces, esa mirada interna no me la puede enseñar nadie. Vamos a la queja. La queja, Marcel, la queja. ¡Wow! Que, mira, mi hijo tiene una motocicleta y tiene un límite, porque tiene 16 años y no puede ir a más de cierta velocidad. Está limitada la velocidad. ¿Sí? La queja es un limitador mental impresionante, impresionante. La queja hace que yo use mi capacidad mental creativa para quejarme y reducir todas mis capacidades a la reactividad, a la reacción. La queja me lleva a ver el mundo de forma que justifiquen mis quejas. La queja me lleva a sentirme alguien inferior a los demás, sin darme cuenta. Y no estoy diciendo que no me queje, no he dicho esto. Estoy diciendo que la queja tiene esas consecuencias. Cada uno haga lo que quiera con su experiencia quejística. ¿Por qué? Porque si yo me veo a mí quejándome de algo, también tengo la oportunidad de descubrir qué ocurre en esa misma situación si la miro sin interponer mi queja. Ahí recuerdo ahora una anécdota sí. de un empresario que se leyó el libro, un libro que se titula Prohibido quejarse. Mm. En ese libro no prohíbe la queja, lo que hace es un ejercicio de autoindagación, de profundización de lo que es la queja, para que las personas que usamos la queja como forma cotidiana de vivir, descubramos que hay otro tipo de vida más allá de la queja, que hay vida más allá de la queja. ¿Sí? Entonces, un empresario lee este libro de Prohibido quejarse y dice, ostras,
esto es increíble. En mi trabajo, yo que soy el jefe, decía ese hombre, hay muchos empleados que viven y sufren porque se quejan. Voy a explicarles que hay este libro y voy a explicarles esto. Sus empleados no entendieron sus intenciones y se creyeron que lo que su jefe les estaba diciendo es que no se podían quejar, que estaba prohibido quejarse. Y iniciaron un movimiento En contra del jefe. en contra del prohibido quejarse que su jefe pretendía poner, y iban todos con un esparadrapo en la boca como reivindicación. Salieron en las noticias, yo lo vi en las noticias. Entonces, claro, no se trata de que no tengamos derecho de quejarnos, no se trata de esto. Se trata de que si yo miro la queja y me doy cuenta de que no me sienta bien quejarme, que cada vez que me quejo no me siento bien, y uno pensará, sí, pero si no te quejas no consigues nada. Quizá es cierto, no lo sé, yo no he conseguido nada a través de la queja. Vale. He conseguido a través de otros mecanismos que no la queja, ¿sí? Yo quejándome lo que he conseguido es una reacción de aquel a quien me quejaba, ¿sí? Pero eso es mi experiencia. Sí, Puede claro. ser muy válida para otro. Pero sí estoy diciendo que, ostras, a lo mejor si miro que quejarme me sienta mal, a lo mejor en una situación de queja, una solo, pruebo el experimento, ¿sí? De que en lugar de quejarme y en lugar de guardarme la queja, que tampoco funciona, lo que hago es mirar la queja y darme cuenta de que qué mal me sienta la queja. A lo mejor empiezo a usar otro tipo de pensamientos, ¿sí? Es solo un experimento. No, está genial porque yo creo que además la queja y la culpa lo que hacen es alejarnos de realmente esa felicidad que tanto deseo, ¿no? Y yo creo que no terminan de ser excusas para no avanzar, ¿no? Hay muchos comentarios, y veo que hay mucha gente que ha leído tus libros, hay gente bueno, yo creo que Sergi siempre genera controversia porque yo creo que todavía hay muchas personas que no estamos preparadas para poder llegar a un entendimiento de quién soy, ¿no? Y de poder, a veces duele inclusive, ¿no? Mirar hacia adentro, ¿no? A lo mejor eso duele y huyo del dolor, ¿no? Porque el dolor me recuerda, no me recuerda nada bonito. Sergi, Sí, que ya nos queda poco tiempo para dar un espacio de preguntas. ¿Cómo conseguir ese bienestar en un proceso tan complejo o no de búsqueda de empleo? Y cómo crees tú que sería un proceso en el que yo me sienta libre, me sienta en paz y que no sea de sufrimiento? Porque me da la sensación que muchas veces el proceso de búsqueda de empleo se convierte en un sufrimiento. has sacado todos los ases. Sí, Hay rápido, porque bienestar sin por sufrir. tiempo. Pues fíjate, si te respondo con mucha honestidad, no lo sé. Es Vale. algo que yo descubro al momento, que yo descubro dentro de las situaciones en las que yo me encuentro, que estoy sufriendo. Yo lo descubro en situaciones donde yo descubro que no me siento libre. Y yo lo descubro a través de situaciones donde veo que la paz no está ahí. Entonces, de nuevo, y por eso la controversia. Yo estoy apuntando a que una situación en la que estamos presente tiene un potencial también, porque también es vida. Yo estoy vivo ahora y ahora implica todo el contexto en el que estoy también. Entonces, si yo puedo vivir ahora dentro del contexto en el que estoy y moverme junto a ello, ostras, descubriré que hay muchos aspectos de mí que todavía no conozco. Tu pregunta, lo que a mí me llega cuando la preguntas es, ostras, no me conozco suficiente. ¿Por qué? Porque estoy en una situación en la que estoy sufriendo y no me conozco a mí mismo en paz en esta situación. Por lo tanto, ¿cómo me podría conocer a mí mismo en paz en esta situación? Pues en esta situación, usando esta situación, hay una película, creo que es Como Dios, que sale Jim Carrey y
no sé si las has visto. Me suena, sí. Dios, ¿no? Se Creo llama. la Ah, segunda, como Dios segunda parte. vale. Como Dios segunda parte, no sale Jim Carrey, la Ah, vale, segunda parte. vale. Y él empieza a convertirse en Noé, el protagonista. Y Dios le pide que construya un arca, ¿sí? Y tiene que dejar su trabajo, etcétera, etcétera. Pasa por un proceso. Pero hay una conversación de Dios y su mujer donde Dios le dice, tú no te has dado cuenta de que el contexto en el que estáis es justamente el contexto perfecto para poder desarrollar todas estas cualidades que habéis buscado en vuestra vida. Ostras. Entonces, esto para muchas personas es como una lápida, pero en realidad no es una lápida si puedo darme cuenta de que la situación en la que me encuentro ahora no la sé vivir y que estoy tratando de huir de una forma desesperada, angustiada, hacia un futuro que no llega. Cuando tengo un presente que se llama este instante, Marcel, con todo lo que tiene, con todo lo que tiene, sufrimiento incluido, con Sí. todo lo que tiene, es vida, es mi vida. Y si yo no me abro mínimamente a vivir este contexto tal como es, no me estoy abriendo a la vida. Y si no me estoy abriendo a la vida, aunque parezca muy, ¿cómo se diría?, abstracto para muchas personas, incluso a lo mejor a otros lo ven incluso esotérico, me da igual, pero si yo no me abro mínimamente a mi vida, lo lógico es que mi vida no se abra. ¿Por qué? Porque soy yo el que estoy encerrado a la vida. Entonces, si yo me abro a la vida, a vivir este instante presente, puedo descubrir de nuevo que hay formas de vivir en paz la vida, aunque el contexto no acompañe. Si bien es cierto que son situaciones a lo mejor duras, de aprendizaje duro, claro, sí, están incluidas. Somos seres humanos, ¿verdad? En el siglo XXI. A lo mejor implica también eso. Oh, qué interesante. Sí, o sea, para salir del pozo lo que hay que dejar es de cavar, ¿no? Como primer paso. Sergi, cuando hablamos de queja, miedo, culpa, bueno, el miedo no lo metería tanto aquí, pero al fin y al cabo yo los veo como esos virus, ¿vale? Que no me permiten traspasar una realidad que me han construido, que es el virus no me funciona y ya está, ¿no? Ahí me quedo. Pero también hay otra parte dentro de lo que es el acompañamiento, porque estamos hablando de las personas que están buscando empleo. Pero sí es verdad que esas personas a veces buscan ayuda porque no saben cómo llegar ahí. Y llegan a muchas veces a, bueno, puede ser psicólogos, puede ser especialistas, pero también llegan a orientadores laborales. Ese orientador que también tiene su vida, tiene sus cargas, tiene sus emociones, tiene sus procesos, ¿cuál sería o lo que te viene a mente para qué proceso puede llevar él a cabo para poder acompañar a esa persona desde lo más profundo de la sinceridad y sin prejuicios? Gracias por esta pregunta, es muy bonita, Marcela, es muy bonita esta pregunta. Para mí solo hay una forma y es un ejercicio de autohonestidad muy grande, que se basa en el siguiente. Sí, Yo tengo enfrente a una persona que está buscando empleo y está teniendo un momento difícil donde no lo encuentra. Yo tengo que conseguir verme en ella. Tengo que verme en ella. Si no me veo, no puedo ayudarla realmente. Yo tengo que mirar a los ojos a esa persona y darme cuenta de que si yo estuviera en su situación, yo estaría viviendo exactamente lo mismo que me está diciendo. Porque si yo me puedo poner en contexto, entonces podemos mirar juntos, esa persona y yo, juntos, podemos mirar juntos qué recursos internos tenemos que no hemos visto, qué estrategias tenemos que todavía no hemos visto, qué cosas podemos descubrir juntos. No es que la otra persona no lo haya conseguido hasta ahora y yo vaya a enseñarle y yo vaya a ayudarle, sino que juntos podamos asumir ese contexto de imposibilidad para posibilitar, para dar espacios nuevos, viendo juntos, insisto, juntos, qué podemos construir en ese abordaje, en esa situación. mm, Espero haberme explicado.
Wow, sí, 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 te has explicado porque se ponen en manifiesto dos valores que yo creo que son muy bonitos, que es la honestidad y la humildad, ¿no? Para yo poder acompañar a otra persona desde la honestidad y la humildad, tengo que conectar, ¿no? Con esa situación. Wow, mira, empatía colocan aquí. Sí, yo creo que, Sergi, tú te mueves dentro de un mundo de nueva conciencia, ¿no? Igual para ir cerrando, ¿qué significaría yo que desconozco, bueno, una persona que desconoce lo que es nueva conciencia, una persona que desconoce lo que es una nueva forma de hacer, cómo podrías describírselo o cómo podrías ponerle un concepto a lo que es esta nueva forma de vivir? Buenísimo. Mira, de entrada, partiendo al principio de lo que preguntabas, Sí. nueva conciencia en realidad es otro estereotipo. Es una forma de señalar que no es lo mismo, que es otra cosa, ¿sí? Que hay otra Ujú. profundidad en nuestra forma de usar nuestra experiencia humana. Pero en realidad no es más que regresar a ese espacio de autenticidad de cuando somos niños y niñas. No es nuevo, pero tal como vivimos hoy en día en nuestras sociedades, se ve como algo nuevo. Ser niños mientras somos adultos es nuevo en nuestra sociedad, pero, insisto, no es nuevo. ¿Cómo podríamos explicar esto? Muy simplemente, todos dentro tenemos un anhelo. Todo el mundo tiene un anhelo. Todo el Vale. mundo tiene una voz interna que le dice, tú no has nacido para esto, tú has nacido para otra cosa. Todo el mundo tiene ese anhelo dentro, se escucha. Entonces, solo con detenerme y empezar a escuchar ese anhelo, hacerme consciente de esa voz, ya podría ser una forma de lo que hemos llamado, insisto, entre comillas, nueva conciencia. Interesantísimo, Sergi. Súper encantadísimo porque creo que hoy hemos aprendido, o yo personalmente he aprendido de esa nueva conciencia y de una forma de ver y de entender, o bueno, diría comprender lo que está pasando a mi alrededor. Sergi, voy a leer aquí un par de preguntas que veo que están en el foro. Aquí dicen el conductor, o sea, que se refieren a mí, dice que hay que entrar en acción. ¿Detenerse a observar es la acción o no? Buenísimo, Lo pregunta Hugo Barrera. buenísimo, Hugo, buenísimo. Estamos acostumbrados a entender la acción por el hacer cosas, ¿sí? De nuevo, vivimos en una sociedad que viene de, vamos a decirlo, una revolución industrial y que estamos en una revolución tecnológica que está cambiando esas cosas, ¿sí? Ya no es el hacer, ¿no? La idea de fabricar, ¿no? De producir, sino que estamos en otro espacio y nos permite otro tipo de raciocinio. Entonces, la acción podría ser la contemplación, podría ser el darnos cuenta, podría ser el detenerme. Detenerme es una acción muy poderosa que muy pocas personas se atreven a hacer porque piensan que es detenerse sinónimo de no acción y no acción es sinónimo de no conseguir. ¿Sí? Pero vuelvo a poner encima de la mesa, quizá nos estamos perdiendo una versión más amplia de quiénes somos, donde detenernos nos permite avanzar mucho más que seguir haciendo como siempre hemos hecho. Que al fin y al cabo, cualquier actividad o bueno, cualquier cosa que hagamos es acción, ¿no? El no hacer nada es una acción, pregunto. Es una acción por una razón muy sencilla. Nuestra mente está activa todo el tiempo. Toda acción física tiene como origen un pensamiento y una intención. Ese pensamiento y esa intención no se detienen por el hecho de que yo no mueva mi cuerpo. Mm. Lo que solemos hacer, y esto es muy interesante de ver, es distraer esa atención. Por ejemplo, está muy de moda ver series de Netflix. No estoy diciendo que no veamos series de Netflix. Por favor, Sí, Sergi. por favor. Estoy diciendo que solemos distraer la mente. ¿Por qué? Porque la mente no se detiene nunca. Si yo me detengo, siempre está haciendo propuestas. Si yo puedo conseguir descubrir mi mente desde unas propuestas nuevas, estoy detenido, pero mi acción de descubrimiento de cosas nuevas y de intenciones nuevas está ahí viva.
Interesante. Aquí Laura nos pregunta, ¿recomendáis algún ejercicio que podamos hacer para controlar? Ya creo que sé por dónde va a ir Sergi con el tema de controlar. Y luego dice, eliminar las creencias que nos limitan, nuestras inseguridades, lo pone como pregunta. Ok, ¿puedes volver a repetir el principio? Para Sí, controlar. dice, ¿recomendáis algún ejercicio que podamos hacer para controlar? Ok, sí, hay uno muy bueno. Es darme cuenta de mi necesidad de control. Porque mi necesidad de control proviene de un miedo. Y el miedo no me permite disfrutar. Si no disfruto, vuelvo a temer. Si temo, necesito controlar. Pero ¿quién es capaz? ¿Quién es capaz de controlar la vida? ¿Quién es capaz de controlar la vida? Ni tan siquiera, Marcel, soy capaz de controlar lo que estoy sintiendo ahora, porque emerge naturalmente. No tengo la capacidad de controlarlo. Tengo la capacidad de vivirlo, de sentirlo, de conocerme en ello. Entonces, yo transformaría la necesidad de control por una manera de mirarme donde pueda descubrir el miedo que subyace para darme cuenta de que no necesito ese miedo y a lo mejor no necesito controlar y sí vivir. Pero de nuevo es una experiencia individual de cada uno. Sí, porque además en una entrevista de trabajo intentamos, que ya sabemos que intentar es nada, intentamos controlar nuestro cuerpo porque queremos dar una información que creemos que es la que va a gustar, cuando realmente es cuando debemos estar mucho más conectados a lo que somos y dejar que nuestro cuerpo fluya y sea coherente con lo que sentimos, pensamos y en ese momento decimos, ¿no? Sí, porque estamos transmitiendo entonces coherencia. Y la coherencia es algo que no se habla y que no se demuestra físicamente, pero es algo que se comunica. Cuando tú tienes enfrente a una persona y te está comunicando, tú sabes si está en coherencia consigo mismo o no lo está. Se ve muy obviamente. Sí, me da mucho de pensar porque realmente yo creo que conclusión del bienestar en la búsqueda de empleo es ser coherente con lo que soy, con lo que siento y con lo que quiero transmitir. Y yo creo que eso va a ser clave de mi propio éxito. A lo mejor en esa entrevista no me eligen a mí, pero seguramente me elegirán en otro sitio siendo como soy y no lo que quiero demostrar o que creo que los demás quieren que yo sea, ¿no? Totalmente. A ver, ¿qué más? Nos escriben serio y te saludan desde México. He visto por ahí, hay mucha gente que te conoce por tus talleres. De más está, no de más está decir que, bueno, tienen las redes de Sierra y tienen las redes también del servicio multicanal, que por ejemplo en el Instagram es multicanal cree, arroba multicanal cree. Tenemos la página web, tenemos mucha orientación dentro del servicio multicanal de empleo de la Cruz Roja para el que quiera entrar, orientación laboral, tips para el empleo y por supuesto seguir a Sergi, que yo creo que ese generador de nueva conciencia, si les ha gustado. Mira, aquí coloca, la ansiedad sucede por estar enfocado en el futuro y no en el presente. Sí, literalmente. Saludos de Colombia, están diciendo también. Bueno, Sergi, no sé, si quieres, te doy paso para que hagas un pequeño cierre para las 230 personas que estamos conectadas y que nos llevemos un pequeño aprendizaje más el día de hoy. Gracias, Marcel. Mira, yo no soy muy dado a estas cosas, no soy muy dado a aconsejar, a dar recetas, porque, insisto, lo mínimo que conozco de mi vida es que no tengo mucha idea de qué va la cosa. ¿Sí? Cada vez que yo tengo la sensación de, ostras, esto ya lo he visto, siempre aparece algo que me muestra que hay más profundidad y que no. Entonces, simplemente que cada uno, allí donde esté viviendo la experiencia que está viviendo, que empiece a despertar un mínimo de atención y de confianza en lo que está sucediendo, aunque yo sé que hay muchas personas que están viviendo momentos difíciles, pero en todos los momentos difíciles que yo he vivido y que me he permitido vivir, algunos de ellos profundamente desgarradores, siempre hay algo que me muestra algo que no hubiera visto desde esa perspectiva. Y eso tiene mucho valor, porque al fin y al cabo, tal como nos demostraron los egipcios, no te llevas nada al otro lado. Se quedó todo en las pirámides. El oro que se llevaban, la gente, se llevaban los sirvientes, el ganado, lo metían en las pirámides para ir al otro lado, se queda todo aquí. Entonces, lo único que te llevas es tu experiencia de vida, tu descubrimiento. Y eso es lo que tiene valor.
a mi manera de ver, claro. Pues Sergio, muchísimas gracias. Quiero cerrar con la importancia de lo que somos. Soy lo que soy. Y eso es lo que quiero transmitir y no nos debemos sentir menos porque en una entrevista de trabajo no fuimos elegidos y mucho menos sentir esos virus que hablamos como la queja y la culpa. Yo les recomiendo a todos los que están aquí y nos ven y que probablemente vengan porque si llegan a Sergi, que si necesitan orientación, tenemos el servicio multicanal de empleo que ya por aquí colocaron las páginas. Estamos para acompañarles y vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible porque creemos en las personas, creemos en que todos somos capaces de poder lograr nuestros objetivos laborales y no solo laborales, sino personales. Para mí ha sido un placer bueno, mi primer directo desde la Cruz Roja aquí en Madrid, con Sergi, porque además le admiro y le tengo muchísima estima. Hemos estado en momentos difíciles y en momentos de mucha alegría y yo creo que eso nos ha unido, aunque no hablemos todos los días. Estoy muy agradecido con Sergi por darnos esta oportunidad, porque sé que a las 200 personas que estamos aquí nos habrá quedado algo hoy para nuestro crecimiento personal y lo pondremos en práctica en el aquí y en el ahora, Sergi. Muchísimas gracias nuevamente. Esperamos volver a contar contigo más adelante para seguir conversando un poco de la importancia de generar nueva conciencia. Así que muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos los presentes. Gracias, Marcel, gracias, Javier, y gracias a todo el equipo que hacéis esta labor tan bonita. Gracias a todos. Muchísimas gracias. Bueno, hasta luego y recuerden que la semana que viene tenemos otro directo hacia el empleo que ya iremos, bueno, diciendo por redes cuál va a ser, ¿vale? Así que muchísimas gracias a todos y a todas.